Hola, muy buenas tardes. Qué gusto de volverlos a ver. Hoy vamos a ver un capítulo que es muy importante porque es la base para poder entender el comportamiento de la química para este curso. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo de conceptos fundamentales en torno a la química, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Bien, cuando hablamos de conceptos fundamentales de química, es importante poder referirnos a ¿qué es la química? ¿Sí? Porque hablar de química es hablar de algo muy usual, sin embargo, debemos conocer cuál es el concepto como tal de química. ¿Sí? Hay algunos autores que hacen referencia a lo que es la química. Por ejemplo, Chang dice, la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Otro autor nos dice, la química es la ciencia que trata la composición y las propiedades de la materia. Entonces, podemos decir claramente que la química es una ciencia, ¿sí? La química es una ciencia que va a estudiar a la materia, sus propiedades, la composición, su transformación de la materia. Pero ya que nos hemos referido a ciencia, entonces, ¿a qué se denominará ciencia? Entonces, nos dice el conocimiento o saber. La ciencia es todo conocimiento o saber, que además está constituido por principios, leyes, en base a un razonamiento, una observación y una determinada información y datos, ¿sí? Para que estos puedan ser estructurados sistemáticamente. Pero además estos conceptos abarca varios campos de conocimientos y estudio. Pues es cierto que para poder entender ciencia, pues se tiene que realizar a través de varias teorías y métodos científicos particulares que van a tratar sobre las conclusiones objetivas y además que deban ser verificables. Es decir, va a ser ciencia todo aquello que ha podido ser verificado objetivamente, tanto a través de lo empírico y lo teórico, ¿sí? Entonces, química, en resumen, es una ciencia, ¿sí? Que va a estudiar lo que acabamos de mencionar. ¿Por qué es importante la química? ¿Sí? Entonces, la química es muy importante porque a la química encontramos en todo lugar. Es todo aquello que podemos tocar, podemos oler, ya sea en la naturaleza, ya sea como pigmentos, como tintas, etcétera, está en todo. Si nos vamos a analizar nuestra ropa, está producida a partir de sustancias químicas, procesos químicos, ¿sí? Entonces, si nos vamos a analizar la comida que vamos a ingerir, pues también, ¿no es cierto? Se ha utilizado químicos, compuestos químicos, insecticidas, pesticidas, etcétera, para poder cultivar esas verduras. Y si nos vamos a analizar cuando los medicamentos, cuando nos vayamos a enfermar, pues eso también es química, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo medicamento está formado a partir de sustancias químicas. Entonces, ya sea en la construcción, ya sea en la parte textil, en los alimentos, en la arqueología, en donde querramos analizar, existe producción de sustancias químicas, existen procesos químicos, existen reacciones, existen sustancias químicas que van a conformar todo aquello. Por eso es que es importante poder estudiar la química. Pero esta química está dividida de la siguiente forma, en química general, que ve en forma muy general, si quieren, redundando, los compuestos, los componentes, las propiedades, etcétera, de todas las sustancias y algunas transformaciones. La química descriptiva, que analiza la química inorgánica y la química
orgánica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de química inorgánica, sustancias, ¿no es cierto? Compuestos, ya sean metales, no metales, etcétera, diversos compuestos que encontramos en nuestra tabla periódica. Química orgánica, principalmente la base de la química orgánica es el carbono. Entonces, el estudio del carbono a través de todos los grupos funcionales y composiciones que se puedan dar. La química analítica, que es una química específica y va a estudiar a la química desde el punto de vista de sus procesos como tal, ya sean cualitativos, cuantitativos, ¿sí? De las sustancias. La química aplicada, que también podemos determinar dentro de esta la fisicoquímica, estudia la química desde un punto de vista físico, ¿sí? Entonces, nosotros para este presente curso vamos a ver todo lo que es la química descriptiva y parte de la química general. Entonces, hemos ido hablando sobre materia, pero ¿qué es la materia? Va a ser todo aquello que va a tener masa y que va a ocupar un lugar en el espacio. Entonces, van a tener propiedades. Esta materia va a tener propiedades con ciertas características, ya sean químicas o físicas, de acuerdo a la descripción de cada una de ellas, ¿sí? ¿Cuáles son estas propiedades de la materia? Entonces, de acuerdo a la cantidad de materia, las propiedades pueden ser, entonces, extensivas e intensivas. Cuando hablamos de propiedades extensivas, nos referimos a que dependen de la cantidad de materia. Eso es importante, o sea, dependen de la cantidad de materia. Y ahí encontramos a la masa, el volumen, etc. Y las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad, la dureza, etc. Entonces, importante esta parte, ¿no? Dependen de la cantidad de materia, las extensivas, y las que no dependen son las intensivas. Pero también encontramos, de acuerdo a su naturaleza misma de la materia, y estas pueden ser las propiedades físicas y las químicas. Se entiende como propiedades físicas aquellas que se pueden observar o medir sin cambiar la identidad de la sustancia. Es decir, que no afecta a la naturaleza íntima de la sustancia, ¿sí? Por ejemplo, está la expansión de un gas. Las propiedades químicas son aquellas que se refieren a la capacidad de una sustancia para transformarse. Es decir, que sí va a afectar a su naturaleza íntima de la materia. Entonces, por ejemplo, está la combustión. Masa. Vamos a entender como masa aquella magnitud física, ¿no es cierto?, que va a representar la cantidad de materia que va a contener un determinado cuerpo. En el sistema internacional se conoce a la masa como el kilogramo, como la unidad, ¿sí? Su unidad va a ser el kilogramo. El peso va a ser aquella fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia el centro de gravedad de la Tierra. Y su unidad es el Newton. Bien, entonces empezamos a hablar sobre los estados de agregación de la materia. Cuando hablamos de estados de agregación, nos referimos al estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y tenemos un cuarto estado que es el estado plasmático. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en los tres primeros. El estado sólido es cuando mantiene una forma rígida de la materia, ¿sí? Un cuerpo mantiene una forma rígida. Un estado líquido es cuando existe una forma fluida de la materia, es decir, que va a adoptar la forma del recipiente. Y un estado gaseoso va a depender del recipiente que lo contenga completamente. El plasma va a ser un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas van a estar cargadas eléctricamente. Por ejemplo, el estado más frecuente en el universo va a ser el Sol, ¿sí? Entonces, tenemos acá los cambios de estado de agregación de la materia.
Y si nos fijamos bien, estos cambios de estado de la materia va a estar en función de el estado sólido, líquido, gaseoso y anexo el plasmático. Cuando del estado sólido pasamos al estado líquido, se denomina fusión, ¿sí? Fusión. Cuando del estado líquido pasamos al estado gaseoso, se va a denominar vaporización o evaporización. Cuando del estado gaseoso pasamos al sólido, se llama deposición, ¿sí? O sublimación inversa también. Al revés, cuando pasemos del estado sólido al estado gaseoso, vamos a llamar sublimación. Del estado gaseoso al estado líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Perfecto, entonces tenemos flechas en doble sentido en todos los estados. Y cuando pasamos del estado gaseoso al plasmático se llama ionización y del plasmático al gaseoso desionización. Entonces, todos aquellos estarán en función del estado, del cambio de estado que vayan a sufrir, ¿no es cierto? Los objetos o la materia o el cuerpo, los cuerpos, depende de qué sustancias estemos tratando. Entonces, hemos hablado de materia, y de los estados de agregación. Entonces, es importante analizar desde dos puntos de vista. Uno, desde el nivel macroscópico, que va a ser todo aquello que podamos percibir, que sea observable, ¿sí? Que podamos tocar. Y desde el punto de vista microscópico, la estructura atómica de la materia, es decir, lo más profundo, lo que no podemos ver, la parte atómica y molecular de la materia. Desde el punto de vista macroscópico, un estado gaseoso va a ser cuando estos cuerpos tienen forma y volumen definido, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? ¿Sí? El hielo. Entonces, tiene forma y tenemos aquí su estructura, si se fijan. Entonces, tienen forma y volumen propio. Un estado líquido son fluidos que no poseen forma definida, pero sí tienen volumen propio, ¿sí? Entonces, adoptan la forma del volumen del recipiente que los vaya a contener. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Entonces, más o menos tenemos esta forma. El estado gaseoso va a presentarse cuando, por ejemplo, tengamos este aspecto, ¿sí? Un gas, que no va a tener ni forma ni volumen propio, ni definido. Es decir, va a adoptar completamente la forma y el volumen del recipiente que los vaya a contener. Desde el punto de vista microscópico, entonces, tenemos que referirnos a estos conceptos importantes, que es el movimiento molecular, la distancia intermolecular, la fuerza de atracción, el grado de orden y la cohesión. En estos estados de agregación, entonces tenemos a los sólidos. Los sólidos van a tener un movimiento de vibración, ¿sí? Entonces va a ser como si estuvieran alejándose y acercándose al azar, ¿sí? No al azar, perdón, acercándose y alejándose muy cerca, muy unidas. Por eso es que las partículas de los sólidos se van a presentar fuertemente unidas, unas a otras. Y estas partículas no pueden desplazarse, solo pueden vibrar en torno a sus posiciones de equilibrio. Entonces se presenta un movimiento molecular de vibración. En los líquidos, las partículas van a estar unidas unas a otras, pero tienen una libertad de movimiento, puesto que sus moléculas van a girar sobre su propio eje. Por eso se llama un movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, las moléculas van rotando sobre su propio eje, unas a otras. Entonces, eso hace que puedan tener un movimiento continuo, ¿sí? Los gases, sin embargo,
van a atraerse muy poco entre sí. Entonces, estas partículas están totalmente dispersas y tienen total libertad de movimiento. Entonces, en los gases se presenta un movimiento de traslación, donde las partículas van al azar de un lado a otro lado. Entonces, se llama un movimiento de traslación. Pero es importante referirnos a estos tres estados a lo que indicábamos hace un momento, ¿sí? La distancia intermolecular, la fuerza de atracción, grado de orden y cohesión. Entonces, en el estado sólido, las distancias intermoleculares entre, si se fijan, átomo y átomo, molécula o molécula, son mínimas, son bajas, están muy unidas. Entonces, sus distancias intermoleculares son muy pequeñas, por lo que sus fuerzas de atracción son muy grandes. Eso hace que tengan esta estructura muy unida, muy sólida, ¿sí? Entonces, sus fuerzas de atracción son muy grandes. El grado de orden del estado sólido, entonces, es altísimo. Por eso es que tienen una forma definida. Y la cohesión está muy relacionada a las fuerzas de atracción. Es decir, si hemos dicho que las fuerzas de atracción en el estado sólido son muy altas, pues la cohesión también es alta. Ahora vamos a analizar el estado líquido. ¿Sí? En el estado líquido presentan unas distancias intermoleculares medias, ¿sí? Medias. Las fuerzas de atracción son altas, son elevadas, si bien no son como en el estado gaseoso, pero son altas, ¿sí? Entonces, el grado de orden que presenta también es elevado. Por eso es que tienen un movimiento continuo, ¿sí? Es decir, que si yo echo un vasito de agua, ¿sí? Derramo un vaso de agua, entonces los chorros no se van a ir por un lado o por otro lado, se van a ir, ¿sí? en un mismo sentido. Por eso es que tienen un movimiento de continuidad. Entonces sus fuerzas de atracción van a ser también altas, por lo que su cohesividad también va a ser de media a alta, ¿sí? El grado de orden va a ser también alto, de medio a alto. En el estado gaseoso, pues las distancias intermoleculares son muy, muy bajas. Por eso es que las partículas están al azar, ¿sí? Muy distanciadas. Y eso ocasiona que el grado de orden sea bajísimo, ¿sí? El grado de orden muy bajo. Las fuerzas de atracción, de igual forma, bajísimas. ¿Por qué? Por eso es que está disperso, ¿no es cierto? Y por ende la cohesividad va a ser bajísima, si no es que es nula. Entonces, en los tres estados de agregación ya podemos entender estos conceptos importantes desde el punto de vista microscópico. El otro estado de agregación es el estado plasmático, que ya habíamos hecho referencia, ¿no es cierto? Entonces, el plasma es un gas ionizado, donde los átomos que lo van a componer se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes. Entendemos como aniones las cargas negativas y cationes las cargas positivas, ¿sí? Separados entre sí y libres por uso, por eso él es un excelente conductor. Por ejemplo, el Sol, ¿sí? Un estado plasmático. Entonces, hacemos referencia mucho al grado de ionización, ¿no es cierto? Bien, pero debemos pasar a otro concepto importante que es sistema. Cuando hablamos de sistema, nos estamos refiriendo a una porción de materia que va a estar sujeta a observación y estudio. Además que esta materia va a presentar límites o fronteras, se llaman también, ya sean físicas o imaginarias. Entonces, eso es un sistema. Pero estos sistemas, a su vez, están clasificados en sistemas abiertos, cerrados y aislados. En un sistema abierto va a existir el intercambio de masa y energía.
En un sistema cerrado, solo existe el intercambio de energía. En un sistema aislado, no existe intercambio de masa ni de energía. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar muy claro. Ahora bien, cuando nos referimos a fases, vamos a entender como que va a ser una porción de un sistema que va a ser microscópicamente homogéneo, ¿sí? Ya sea cuando sus propiedades físico-químicas se encuentren separadas de otras porciones similares. Es decir, cuando tengamos fase, estamos hablando de que va a existir una cantidad de materia homogéneamente, ¿sí?, establecida. Pero estas fases, a su vez, se pueden clasificar en homogéneas y en heterogéneas. Entonces, es una fase homogénea cuando va a presentar una sola fase. Por ejemplo, cuando nos servimos una tacita de té, vamos a colocar el té, evidentemente, agua y azúcar, ¿sí? Vamos a remover. Entonces, no vamos a poder percibir ni los granos del azúcar, ni el té, que sea la tintura del té que esté por un lado o por otro, sino vamos a tener una agua con un color determinado y un sabor determinado. Entonces, en ese caso, hemos encontrado o hemos adquirido una sola fase. Y a ese sistema se llama, o a esa fase se llama fase homogénea. Pero si yo voy a freír un huevo, entonces, pues evidentemente voy a freír con aceite y el huevo de por sí ya contiene agua en su estructura. Entonces, por eso es que se evidencia cuando freímos un huevo que existen gotas que van a saltar, ¿no es cierto? Entonces se está presentando dos fases del agua y el aceite. Eso es un sistema heterogéneo, cuando se presenta dos o más fases. Bien, pero la materia se clasifica tanto en sustancias puras como en mezclas, ¿sí? Entonces, dentro de las sustancias puras, que es donde nosotros vamos a enfatizar, ¿sí?, en esta parte encontramos a los elementos y a los compuestos. Y en las mezclas encontramos a las homogéneas y a las heterogéneas, que vamos a ir describiendo en este momento. Entonces, elemento y compuesto. Cuando nos referimos a un elemento, estamos indicando que es la sustancia más simple, ¿sí? Es decir, no podemos descomponer en otra sustancia más simple que no sea un elemento. Referirnos a compuesto es aquella sustancia donde va a estar compuesta por dos o más elementos, ¿sí? Elementos, esto vamos a tacharlo, ¿sí? Elementos. Y pueden separarse por medios físicos o químicos. Ahora, si bien un tercer compuesto sí podría estar formado por dos compuestos a la vez, ¿sí? Puede darse, pero entendemos como un compuesto simple aquella sustancia que va a estar compuesta por dos o más elementos. Referimos también a mezcla y combinación. Entonces, entendamos por mezcla a todo material formado por dos o más componentes unidos. Es decir, va a ser aquella unión física de dos o más sustancias, pero no combinados. Es decir, cuando hablamos de combinación estamos hablando de otro concepto. Entonces, esto es importante, unión física de dos o más sustancias, ¿sí?, que van a seguir manteniendo sus propiedades, evidentemente, y sus componentes. Entonces, cuando hablamos de mezcla, nos estamos refiriendo a un fenómeno físico. ¿Pero qué es fenómeno? Fenómeno va a ser toda transformación donde se evidencia un antes y un después, ¿sí? Vamos a entender como fenómeno a lo que acabo de referirme.
Mezcla, entonces, va a estar relacionado a un fenómeno físico. Estas mezclas pueden ser homogéneas y también pueden ser heterogéneas. Las homogéneas van a ser aquellas en que los componentes no puedan distinguirse a simple vista. Y las heterogéneas van a ser aquellas que sí pueden distinguirse con facilidad. Entonces, nos hemos referido a mezcla. Y combinación, entonces, va a ser un fenómeno químico y a partir de dos o más sustancias se puede obtener otra, con otras propiedades diferentes. Entonces, vamos a entender como fenómeno químico a aquella transformación íntima de la materia. Por ejemplo, si yo quemo un banco o quemo una mesa de madera, lo que voy a obtener es ceniza, ¿sí? Entonces, he afectado a su naturaleza íntima de la materia. Esa ceniza no voy a volver a poder obtener por ningún medio otra vez madera. Entonces, a eso se refiere el fenómeno químico. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un fenómeno físico, si yo hago hervir el agua, pues el agua en estado líquido va a pasar a estado gaseoso, pero va a seguir siendo agua. Entonces, no ha afectado a su naturaleza íntima de la materia. Y como diferencias entre las mezclas y combinación, pues existen algunas diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una mezcla intervienen sustancias que van a encontrarse en cantidades variables. En las sustancias que van a intervenir en una mezcla van a conservar sus propiedades, ¿sí? Además que no provoca cambios energéticos y pueden separarse por procedimientos físicos, tales como la decantación, destilación, filtración, etc. Una mezcla además no produce sustancias nuevas. En una combinación, las sustancias que intervienen lo hacen en cantidades fijas. Asimismo, las sustancias que van a intervenir en una composición van a variar sus propiedades. En una combinación se origina una sustancia o un producto nuevo. Como les decía, ¿no? Cuando quemamos la madera era madera, luego se vuelve ceniza. Ha cambiado, ¿no es cierto? Se ha originado otro tipo de sustancia. Una combinación se desplaza o absorbe calor. En una combinación pueden separarse solo por una reacción química y solo en algunos casos. Generalmente no es de forma inversa, o sea, no podemos obtener nuevamente el mismo producto. Bien, hasta aquí hemos visto la parte conceptual importante de lo que es estos conceptos, redundando un poquito, de lo que es la base de la química y para poder empezar de aquí en adelante, empezar a estudiar un poco más lo que es química. La siguiente sesión vamos a ver, continuando este capítulo, vamos a ver algunos otros conceptos también que son base fundamental de este mundo hermoso que es la química. Sin más, me despido y nos vemos hasta la próxima.